Buenas, ingeniero. A continuación vamos a realizar la sustentación del laboratorio de proyecto de detección temprana de heladas con microcontroladoras Mega 328P en lenguaje avanzado C o C++. Pues me presento, mi nombre es Juan Miguel Garavito Romero y mi compañero es Santiago Vargas Jiménez. Somos estudiantes de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, de la Facultad de Ingeniería, de la Escuela de Ingeniería Electrónica y estamos cursando la materia de microcontroladores. Entonces, primero voy a presentar pues la agenda de contenido. Lo primero que vamos a realizar va a ser la presentación, pues que es lo que estoy haciendo en este momento, donde voy a explicar más detalles del trabajo. Segundo, va a ser la explicación del diagrama de flujo y del diagrama de bloques, pues donde vamos a mostrar los diagramas que propusimos y explicarlos a cada detalle. Después viene la parte de la descripción del código. Allí pues voy a realizar una descripción detallada de la programación y todo lo que utilizamos con ayuda del diagrama de flujo. Después vamos a realizar la validación en Proteus de la simulación para comprobar su correcto funcionamiento. Y por último, vamos a realizar la implementación, a revisar la implementación física práctica. Y por último, vamos a realizar unas conclusiones, pues donde sacaremos algunos para ver si se cumplieron los objetivos y demás. Entonces voy a proceder primero a explicar el diagrama de bloques. Nuestro proyecto, la detección temprana de heladas, consistía en lo siguiente. Entonces vamos a tener las siguientes entradas, que va a ser de temperatura, la cual la vamos a medir con un LM35 y vamos a tener también que medir la velocidad del viento, que vamos a utilizar un motor DC, que este nos va, el cambio en su voltaje nos va a representar un valor, un porcentaje en la velocidad. Entonces, la temperatura, pues usamos un rango de -10 a 30 grados Celsius y para la velocidad del viento de 0 al 99%. Entonces, el selector lo que va a hacer es nos va a indicar qué variable vamos a medir. Cuando esté en cero, vamos a medir la velocidad del viento y cuando esté en uno, vamos a medir la temperatura. Después esto pues va a pasar por el Atmega 328P, en donde vamos a que en nuestro caso vamos a hacer una placa de Arduino, la cual trae incorporado pues el Atmega 328P, el microcontrolador. Después de pasar por esto, vamos a tener la salida en dos displays 7 segmentos, que va a mostrar pues el resultado que deseamos. Bueno, pues la siguiente parte va a ser la explicación del diagrama de flujo. Pues tenemos nuestro bloque principal, que va a ser el proyecto heladas. Lo siguiente que hicimos fue pues la definición de las variables, como cuáles son las variables de entrada, las de salida y pues demás elementos que usamos. Y pues las definimos como entero o como real. Lo siguiente que hicimos fue pues definir la función para la conversión de las unidades y decenas en los displays, la conversión de BSD a 7 segmentos, que más adelante lo explicaré bien en el código cómo fue el proceso que lo hicimos. Después viene la configuración de la AS, acá pues le definimos sus puertos, para que se le puedan ingresar los datos, los lea y los arroje. Entonces, el siguiente paso, pues se le iba a ingresar un valor de temperatura a la ADC, primero de entre 0 y 1024 y 1023, que son pues el número de bits que tiene a los que trabaja este ADC. Esto pues lo metimos en la variable ADC temp y lo siguiente que hicimos fue pues realizamos la conversión de voltaje para la temperatura y para que este se pudiera leer. Y acá hicimos una operación con estas variables. Pues lo que hicimos, sabemos que estamos trabajando a 5 voltios como voltaje de referencia y con los bits hicimos las siguientes operaciones y las guardamos en otra variable. Ya una vez teniendo la temperatura, repetimos el proceso ahora para la velocidad. Lo mismo, ingresamos un valor de 0 a 1023 en el ADC y este va a realizar la conversión al voltaje. El siguiente paso ya fue determinar el estado en el que está el selector. Esto lo metimos en esta variable, no denominada selector. ¿Y qué va a pasar? Entonces, si el selector es uno, vamos a tener dos opciones. Si el selector no está en uno, pues lo que va a hacer lo que va a pasar es que se va a mostrar la velocidad del motor. Y acá lo que vamos a hacer es ya realizar como para que se muestren las unidades y las decenas. ¿Qué pasa si el selector ve si está en uno? Pues lo que va a pasar es que se va a mostrar la temperatura. Y cuando se muestre la temperatura vamos a tener dos opciones. Que la temperatura sea mayor a 30. Si no es mayor a 30, pues ¿qué va a hacer? Lo mismo que pasó con la velocidad, pues vamos a hacer ciertas operaciones para que se muestren las unidades y las decenas en los displays. Y si la temperatura sí es mayor a 30 grados Celsius, pues ¿qué va a pasar? Les va a mostrar una advertencia y pues tanto el display de las unidades como el de las decenas se va a apagar, o sea, los displays se van a apagar. Eso fue lo que establecimos. Y ya por último, pues vamos a verificar el estado de los displays, qué es lo que le está llegando. Si las unidades, si el display de las unidades y también el de las decenas está apagado, pues ¿qué va a pasar? Se van a apagar los displays y se va a apagar y se va a reiniciar el código. Pero si no están apagados los displays, pues que se muestre el valor que se está esperando.
y que acabe el código y que se vuelva a repetir el ciclo completamente para que sea ciclo. Bueno, pues ahora voy a pasar a realizar la explicación del código fuente. Entonces, lo primero que hicimos fue definir la velocidad de conversión a la que va a trabajar el microcontrolador, que es de 1 MHz, y incluimos estas librerías para usar para las funciones que vamos a usar. Entonces, como lo decía el diagrama de flujo, lo primero que hicimos fue la conversión BCD a 7 segmentos. Acá lo que hicimos fue con la función switch, como necesitamos del 0 al 9, lo que hicimos fue realizar su conversión a binario según correspondiera, según los displays. Entonces, que se prendieran o se apagaran los segmentos según necesitáramos. Y que si no ocurriera ninguna de estas combinaciones, los displays se apagaran. Ya el siguiente paso fue la conversión y definición del ADC. Entonces, como vemos acá, lo primero que se hizo fue seleccionar el canal del ADC en el ADMUX y se le puso un pequeño retardo para poder estabilizar el multiplexor. Entonces, ya después, en este paso, en ADC SRA, pues lo que hicimos fue iniciar la conversión y acá con el while lo que hicimos fue pues esperar a que la conversión termine y devolver el resultado al ADC. Después lo que hicimos fue la configuración de puertos, donde definimos el puerto D y el puerto B como salidas, unidades y decenas unidades el D y decenas el B, y acá en el pin PS2 lo usamos como una entrada analógica para usarlo como, con el selector. Y ya la configuración de la DC, pues lo que hicimos fue agregarle el voltaje de referencia, en este caso 5 voltios en VCC, y lo que hicimos acá fue habilitar el ADC y otra vez el pequeño retardo para la inicialización del ADC. Y acá lo que hicimos fue como un preescalador para que funcionara correctamente, un preescalador de 128 pues para el megahertz que definimos. Ya acá lo que hicimos fue como ya hacer el bucle principal del código con un bucle while, como decía el diagrama de flujo. En este bloque, pues lo que hicimos fue realizar la conversión de voltaje para la temperatura y su respectiva lectura. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Definimos el canal que vamos a usar para la temperatura, en este caso es el canal 3 como dice acá, y lo que hicimos fue realizar la conversión del valor del que nos arroja la DC y lo convertimos a voltaje, para que acá después nos arrojara el valor en grados Celsius. Y ya el siguiente bloque era realizar la conversión de voltaje para la velocidad y su respectiva lectura. Entonces hicimos lo mismo, definimos el canal, que es el canal 1, y realizamos la conversión de la lectura del ADC, del valor del ADC a voltaje, para que nos arrojara en este caso un valor de 0 a 99%. Ya la siguiente parte, pues el siguiente bloque fue la configuración y lectura del estado del selector. Pues como ya sabemos que si es 1 que nos muestre la temperatura y si el selector está en 0 que nos muestre la velocidad del viento. Entonces, ¿qué pasaba cuando el selector estaba en 1? Entonces, que si sobrepasaba los treinta grados, que se apagaran los displays. Y ya, entonces, si no, que arrojara el valor que les llegó el valor que se los arrojara a los displays, tanto a las unidades como a las decenas. Y el otro bloque, como ya sabemos, es que la velocidad si el selector está en 0, que se viera la velocidad del viento y que este valor se le mostrara a los displays, al de unidades y al de decenas. Y ya para llegar al final, pues lo que se verificaba era el estado de la lectura de los displays, que si no llegaba al valor que se esperaba, pues se fuera a 0, o sea, se apagaran los displays, y si no, que mostrara el valor de estos. Y acá lo que hicimos ya fue lo que estaba diciendo, que se arrojaran pues, el valor a los displays, que se habilitara ese valor, que se dejara mostrar, y acá el delay para que se vuelva a repetir el ciclo. Y ya básicamente esa sería la explicación del código fuente. En cuanto a la simulación, pues la realizamos en el programa de Proteus, como bien lo especificaba la guía. En esta pues lo que hicimos fue colocar nuestro display, nuestro microcontrolador, el Atmega 328P y su respectiva pues representación en Proteus. En este pues lo que observamos acá es que en los pines del puerto D está conectado nuestro display de unidades en este caso, y en el puerto B está conectado nuestro display de las decenas, pues para mostrar cada una de las variables que debemos observar. Em, Acá podemos observar que nuestro sensor de temperatura, el M35, está conectado al puerto de la S3. El selector que nosotros pues, usamos para cambiar de variable, de la lectura de la variable, es pues, con su respectiva resistencia de pull-up, y este está conectado a la S2. Lo configuramos pues, ya en la programación para que quedara en este puerto. Ya para la parte del motor y la detección de la velocidad del viento, lo que hicimos fue, pues acá en nuestro caso, lo hicimos con la entrada analógica de voltaje que nos entrega nuestro motor, que nuestro motor
En físico, entrega más o menos 1.5 voltios al girar a la máxima velocidad que pues podíamos calcular que era del viento, asumiéndola más o menos, que no fuera tan rápida tampoco. Y lo que hicimos fue adecuar un amplificador operacional no inversor con una ganancia de 4 voltios, que lo que hace es asegurarnos de que el voltaje cuando sea la menor cantidad de viento pues sea cero, y cuando sea el máximo, que son los 1.5 voltios, ya sea el 100% de efectividad del viento. Entonces ya pues para ver el resultado de la simulación, pues acá obtenemos nuestro valor de temperatura. Al aumentar o disminuir pues el voltaje, podemos observar que pues acá más o menos hay 22 grados y 222 milivoltios, y pues vemos que hay 21 grados en la visualización de los displays. Lo otro que pusimos fue un limitador de temperatura, que para cuando la temperatura sea mayor a 30 grados, nuestro display se apague, mostrando como la alerta o tope máximo de temperatura. Entonces podemos observar que llega a los 30, y al aumentar más, por ejemplo ya acá están 32 grados, ya los displays se apagarían. En cuanto a, ya pues al cambiar el selector, al mover el selector, quedaría pues la detección de la velocidad del viento, que pues acá la vamos a variar con un potenciómetro. Entonces vemos que al estar el potenciómetro puesto, podemos observar que más o menos hay 1.24 voltios, y pues acá va a estar el 99% de velocidad. Al bajarlo, pues observamos que esta mismo va bajando y va a bajar hasta el cero. Cuando nuestro voltaje sea cero, y pues por decir, es cuando en el físico está el motor quieto, no hay nada de viento. Ahí podemos observar que funciona correctamente nuestra simulación. Bueno, ingenieros, ya vamos a pasar a la siguiente parte, que vamos a explicar la implementación. Entonces, como vemos, tenemos la adecuada un LM35 que va a medir la temperatura, el motor DC, que lo hicimos con esta hélice casera. Tenemos los displays y acá tenemos el selector, que es el que nos va a decir qué variable vamos a medir. Bueno, y en cuanto al diseño, pues como teníamos nosotros en el avance que presentamos en clase, pues usamos un bus de datos desde Arduino hacia las conexiones del display para las pantallas, para que se vea algo más ordenado. En este caso, pues nosotros ya como está cargado y compilado el código en el Arduino, ya pues solo falta alimentarlo con una batería de 5 voltios para la entrada de corriente. Entonces, pues ya para el funcionamiento, como lo explicó mi compañero, en este selector lo que hacemos es, si está abajo, vamos a tener la medición de la temperatura, como tenemos acá el display de decenas y de unidades. Entonces, se puede evidenciar cómo se calienta y pues va aumentando la temperatura. Em, en cuanto a la velocidad del viento, pues ya si lo seleccionamos, cambia, y al soplar, pues evidenciamos el aumento del porcentaje de viento. Y pues la idea es que llegue a 100, pero pues en el momento no tenemos como algo que genere la suficiente velocidad, pero pues con o sea, al soplarlo, más o menos vemos que se obtiene lo esperado. Y pues para este caso, como es un motor que tiene muy poca fricción, el voltaje que nos estaba entregando es pues muy bajo, es de más o menos unos 900 milivoltios, que pues esto lo tuvimos que corregir en el código, que pues hacer la adecuación de que no son de 0 a 5 voltios el rango, sino que es de 0 a 1 voltio más o menos, para que vaya del 0 al 100% de la velocidad del viento, como pues está planteado en la guía. Ya para finalizar, vamos a realizar algunas conclusiones sobre esta primera fase del proyecto. Entonces, en cuanto al código, la función que usamos nosotros, que era la conversión del número decimal que necesitábamos al binario según correspondieran en los displays, nos facilitó mucho las cosas, ya que fue una función simple y nos ahorró muchas líneas de código. Los resultados que obtuvimos en la simulación y en la implementación fueron muy similares, entonces quiere decir que hicimos las cosas bien, o sea, que tuvimos un manejo correcto a lo largo pues, de esta primera fase. Y en cuanto a la DC, en cuanto a la implementación, tuvimos que tener mucho cuidado con el voltaje de referencia de la DC con la alimentación, ya que si no era exactamente los 5 voltios que propusimos, pues generábamos ciertos errores. De nuestra lectura, además de pues, la visualización y la lectura de nuestros datos en cuanto al porcentaje de la velocidad del viento con el motor DC, observamos que hay una variación. Esto se debe a que la DC, pues como está tomando muestras cada un segundo, entonces hay la diferencia de que cuando entra el valor del voltaje del motor a la entrada de la DC del Arduino, va a haber un pequeño variación de tiempo, y eso es lo que va a tomar un poco de valores diferentes y va a ser una visualización diferente